¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un nuevo programa de Ayer es Hoy y como siempre digo señora, como siempre digo señor, por favor, déjenme compartir su mesa, por favor, déjenme entrar a su casa para ver si con la opinión de cada uno de ustedes podemos encontrar la verdad. No para sentirnos dueños de la verdad, sino para sentirnos esclavos de la verdad. Y el título del programa de hoy es Tarento, victorias que son derrotas y la derrota como victoria. Bajo este título, los siguientes temas de la agenda nacional. Primer tema de la agenda nacional, Córdoba. Mentira de las encuestas y la realidad como verdad. Primer tema de la agenda nacional. Segundo tema, las declaraciones de la vocera presidencial Gabriela Cerruti y del señor presidente don Alberto Fernández. Y tercer y último tema, breves apuntes sobre el cambio climático. Y nuevamente el título del programa de hoy, Tarento, victorias que son derrotas y la derrota como victoria. Recuerda mucho mejor que yo, señora, señor, que allá por el siglo VIII a.C., cuando Grecia necesitaba nuevas fuentes de materias primas, cuando Grecia necesitaba nuevos mercados para vender sus productos, salieron del continente, de Grecia continental y de Asia Menor, puntualmente de Éfeso y de Mileto, dos corrientes colonizadoras. Insisto, una de Grecia continental y la otra del Asia Menor, de las colonias de Éfeso y de Mileto, que tuvieron dos direcciones, una hacia el Mar Negro y la península de Crimea, y la otra hacia el oeste por el mar Mediterráneo en dirección a Italia, sur de Francia y España. En la corriente del este podemos citar puntualmente, allá por el Mar Negro, las colonias griegas de Sinope, de Olbia y de Teodosia. Ya puntualmente en Egipto podemos citar durante el reinado de Psamético I, dinastía 26, podemos citar a Cirene y podemos citar a Naucratis, también colonias griegas. Al norte del mar Egeo, en la península calcídica, podemos citar a Olinto y a Potidea. Y en la llamada Grecia del oeste, ya por el mar Mediterráneo, puntualmente en la zona del sur de Italia, las siguientes colonias griegas fundadas por estas corrientes colonizadoras, Catania, Tarento y Siracusa, Calabria, Síbaris y Nápoles. Se llamaba en esa época Neápolis. En el sur de Francia fundan Nice, hoy Niza, y fundan Masilia, hoy Marsella. Y en España, Barcelona, Valencia y Málaga. ¿Y sabe qué, señora? ¿Sabe qué, señor? Así como Grecia enseñó al mundo a pensar, Roma enseñó al mundo a mandar. Y en una obra magistral de Teodoro Mommsen. Teodoro Mommsen, historiador y filólogo alemán, nació en Garding en el año 1817 y murió en Charlottenburgo en el año 1903. Esa obra magistral se llama Historia Romana, de Teodoro Mommsen. En esa obra magistral, así comienza Teodoro Mommsen, dice lo siguiente: la historia de toda nación, y sobre todo la historia de la nación romana, es la de un vasto sistema de incorporación. Porque la primera Roma, que es la Roma del Monte Palatino, se une a otra Roma que da lugar a esta segunda Roma, que es la del Palatino Quirinal. Esta segunda Roma del Monte Palatino Quirinal vive con un conjunto de ciudades, de urbes, que son de su misma raza, que es la raza latina, a los cuales Roma los incorpora, dando lugar a la Federación del Lacio. Reunida la Roma del Monte Palatino Quirinal y de la Federación del Lacio, entonces Roma va por los etruscos y por los samnitas. Los enfrenta, los vence y entonces Roma conduce y consolida el llamado
mundo italiota. Consolidado el mundo italiota, entonces Roma incorpora a toda su playa de habitantes, incorpora a celtíberos y a galos, a griegos y germanos, a todo el norte de África incorpora a Cartago y también ya puntualmente en Asia incorpora entre otros pueblos a los escitas y a los sirios. Es decir, si los cimientos es la Roma palatino-quirinal, la cúspide es la Roma imperial. De la urbe romana, al orbe romano. Y yo lo invito a usted, señora, yo lo invito a usted, señor, que nos coloquemos en ese mundo italiota, que era en pleno territorio italiano la Magna Grecia, puntualmente Catania, Tarento, Siracusa, Calabria, Síbaris y Neápolis. Todo territorio italiano, pero que eran colonias griegas, año más o menos 280 a.C. Y si bien es cierto que estas colonias griegas en territorio italiano habían aceptado la dominación político-militar romana, es mucho más cierto que Tarento no lo aceptó. Y entonces llamó a Pirro, rey del Epiro. Recordamos, señor, que el Epiro es la antigua comarca de una ciudad de Grecia que estaba ubicada al sur de Macedonia, entre Iliria, Tesalia, Acarnania, el Golfo de Ambracia y el mar Tirreno, y que Pirro era un excelente general griego, un excelente oficial griego, nacido en 318 a.C. y murió en el 272 a.C. Pirro lucha con maestría y con extremo heroísmo en las batallas de Ipso y de Frigia, entre otras batallas contra oficiales descendientes que habían luchado al lado de Alejandro Magno, oficiales de la talla y los nombres de Seleuco y Lisímaco. Y entonces, cuando Pirro es llamado por la colonia griega de Tarento en territorio italiano, Pirro reúne en Grecia un ejército de 25.000 hombres y de 20 elefantes. Y entonces, allá por el 280 a.C., Pirro vence a los romanos en la batalla de Heraclea. En el 279 a.C., vuelve a vencer a los romanos en la batalla de Asculum, en Apulia. Insisto, 279 a.C. Pero 5 años después, en el año 274 a.C., los romanos vencen al rey Pirro del Epiro en la batalla de Benevento. Pero antes, ya en la batalla de Heraclea, Pirro, con gran sabiduría militar, política y hasta filosófica, advirtió que la victoria que había obtenido contra Roma en la batalla de Heraclea había diezmado su ejército. Y entonces, luego de la batalla, dijo: otra victoria más contra Roma y me vuelvo solo a Grecia. Y seguramente usted en su casa, señora, señor, estará pensando, ¿qué tiene que ver el título del programa de hoy? Tarento, las victorias como derrotas y la derrota como victoria. Y la respuesta es tan sencilla como evidente y tan evidente como sencilla. Y en instantes vamos a compartirla con todos ustedes. Muchas gracias.
Y con gran sabiduría el rey Pirro, rey del Epiro, advirtió luego de la victoria de Heraclea contra los romanos, advirtió que había sufrido grandes pérdidas y entonces murmuró: otra victoria más contra Roma y me vuelvo solo a Grecia. Y hace 23 años, porque 23 años es la fecha que ya lleva este programa Ayer es Hoy en los medios de comunicación, hace 23 años que cada tanto compartimos con usted, señora, señor, el siguiente lativillo que es de este programa: sufrir es crecer, perder es ganar, llorar es reír. No estamos queriendo decir con esto que el dolor es felicidad. No estamos queriendo decir con esto o afirmar con esto que sentir un sufrimiento es causa de placer. Si lo hiciéramos, estaríamos enfermos. Es severa alteración psicológica, psiquiátrica, sentir dolor y sentir placer, felicidad por sentir el dolor. La derrota en cualquiera de sus formas, el dolor en cualquiera de sus formas, llámese enfermedad, pobreza, la muerte del padre, de la madre, de un familiar, de un amigo querido, un futuro incierto, y la victoria en cualquiera de sus formas, le hace la felicidad en cualquiera de sus formas, tener trabajo, tener salud, tener amigos, tener un futuro cierto, una profesión, un oficio. Insisto, la victoria como la derrota y la derrota como la victoria necesitan de una lúcida conciencia y de una prudente reflexión, porque sin estas cualidades, léase, insisto, sin una lúcida conciencia y sin una prudente reflexión, entonces la victoria se transforma en triunfalismo y la derrota se transforma en derrotismo sin ningún tipo de alternativa y de futuro. Este año 2023, señora, señor, estamos asistiendo en todo el territorio de la Argentina a las elecciones PASO y en diciembre, por supuesto, al cambio de mandato presidencial con nuevas elecciones. Y entonces, si advertimos el mapa de las elecciones, tanto del oficialismo como de la oposición, si el oficialismo, si la oposición en cada derrota y en cada victoria no tienen lúcida conciencia y prudente reflexión, entonces transformarán la victoria en triunfalismo y la derrota en derrotismo. Primer tema de la agenda nacional: las elecciones de Córdoba, la encuesta que es mentirosa y la realidad como verdad. De un gran tiempo a esta parte, y da un poco de tristeza decirlo, señora, señor, las encuestadoras argentinas, no digo todas, pero una gran mayoría, los encuestadores están más amigos de la moneda que más amigos de la verdad. La oposición política que daba ganada la elección en la persona del radical Rodrigo de Loredo protagonizó foto y película de un gran papelón político. Viajaron por la gloria y asistieron a una severa derrota. En Córdoba capital, el médico peronista Daniel Pacerini es el nuevo intendente de Córdoba. En la provincia de Córdoba, Martín Yarlora es el nuevo gobernador de la provincia de Córdoba. ¿Qué causa tiene este triunfo? ¿Qué ha causado este triunfo? Este triunfo lo ha causado el llamado peronismo renovador. Peronismo renovador cuyo movimiento lo iniciara allá por el año 1983 el doctor Antonio Cafiero, luego de la derrota que sufrió el peronismo contra el radicalismo del doctor Raúl Alfonsín. Y ese peronismo renovador que inició, insisto, Antonio Cafiero allá por el año 1983, lo continuó el doctor José Manuel de la Sota en la provincia de Córdoba y lo profundizó
y lo consolidó don Juan Schiaretti como gobernador en la provincia de Córdoba. Gobernador que está saliente de la gestión. ¿Qué peronismo es el peronismo cordobés que hace 25 años gobierna la provincia de Córdoba? Es un peronismo moderno, es un peronismo republicano, es un peronismo que respeta la división de los tres poderes del Estado provincial, que respeta la libertad de prensa, que respeta la libertad de empresa y que además apoya la industria y apoya la producción. Es un severo error político por parte de la oposición política no haber leído en lo previo de la elección a qué tipo de peronismo se enfrentaba allá en la provincia de Córdoba. Pero es un mucho más severo error político el no haber consolidado una alianza estratégica táctico-electoral con don Juan Schiaretti a futuro, y esta alianza le impidieron tanto Mauricio Macri como Patricia Bullrich. Y este peronismo renovador, este peronismo republicano, este peronismo que apoya la llamada división de poderes, la libertad de empresa, la libertad de prensa, la industria y la producción, es la campaña que le pedimos a usted, señor ministro de Economía, don Sergio Massa, y candidato por Unión por la Patria. Segundo tema de la agenda nacional. Las declaraciones de la señora vocera presidencial, doña Gabriela Cerruti, y del señor presidente de la República, don Alberto Fernández, son incualificables e incalificables. Son incualificables porque el señor presidente, don Alberto Fernández, cada vez tiene menos cualidades para seguir siendo presidente, y porque la señora vocera presidencial, doña Gabriela Cerruti, nunca tuvo cualidades para ser la vocera presidencial. Pero más allá de este detalle, como la señora vocera presidencial, Gabriela Cerruti, dice que en la Argentina no hay miseria y que no hay pobreza, más allá del detalle que nos dice el señor presidente don Alberto Fernández, que en la Argentina tuvo durante su mandato, tuvo la pandemia, cosa que es cierto, y la tuvo todo el mundo, tuvo la sequía, cosa que es cierto, y privó a la Argentina de una gran entrada de dólares. En un momento dado del discurso dice Alberto Fernández, falta que desciendan sobre la Argentina marcianos. Y yo en este punto, señor presidente don Alberto Fernández, no estoy de acuerdo con usted, porque los marcianos ya han descendido en la República Argentina, porque los marcianos habitan entre nosotros, y los marcianos están habitando hace 40 años en la República Argentina, y los marcianos son todos los partidos políticos de la República Argentina, de derecha, de centro y de izquierda. Los marcianos son todos los políticos de la República Argentina que han transformado a la Argentina en un país mendicante, en un país mendigo, en un país que está ubicado entre los 60 peores países del mundo, que tiene casi 130% de inflación y que tiene 20 millones de pobres. Tercer y último tema de la agenda nacional. Breves apuntes sobre el tema ecológico. Hace mucho tiempo, señora, señor, cada tanto recordamos que el ecologismo es un noble y heroico preocupación, pero que es incompleta. Y decimos que es incompleta porque el que está enfermo no es el planeta Tierra, que por supuesto está enfermo. El que está gravemente enfermo es el hombre del planeta Tierra, porque el llamado hombre moderno allá por el año 1840, 1850, 1860, inventada la máquina, llevó la máquina a la industria y abusó tanto de la máquina que la convirtió en maquinismo. Hace casi 200 años que el hombre está pudriendo, entre comillas, toda la atmósfera
terrestre. Pero el tema no termina ahí. El hombre contemporáneo del siglo XX, del siglo XXI, ha convertido la industria en industrialismo y ha convertido la producción en productivismo. Y entonces, si además sumamos eso, la tala indiscriminada de bosques en lugares de la Amazonia, lugares por ejemplo como Bolivia, Colombia, Paraguay, gran parte de la Amazonia brasilera, el norte de la República Argentina, las provincias de Jujuy, las provincias de Salta, de Chaco, de Formosa, de Misiones. Esta tala de bosques no solamente ha traído una enorme inundación en el planeta Tierra, sino que además ha biocalentado el ambiente. Pero hay un tema del cual nadie habla y es la contaminación cloacal de los océanos del planeta Tierra, en especial del Océano Pacífico, del Océano Índico y gran parte del Océano Atlántico. Los continentes americano, los continentes asiáticos, africano y europeo, en gran parte no tratan los residuos de cloacas. Y seguramente usted sabrá estos datos que son absoluta y completamente desgarradores. Señora, la temperatura promedio en la Europa del Norte, que están en este momento en verano, es de unos 42 a 44 grados. La temperatura promedio del mar Mediterráneo, de nuestro mar Mediterráneo, del planeta Tierra, es de unos 28 grados. El Océano Atlántico al sur de Florida está registrando temperaturas de 38 grados. Las pistas de aterrizaje de los aviones de gran parte de Europa y de lugares como Irán o México llegan a los 80 o 90 grados. Hay lugares del desierto de Sonora en México que la temperatura promedio llegó a 80 grados. Lugares de Irán donde la temperatura promedio es 60 grados. Y entonces yo cada tanto, señora, señor, comparto con usted aquella enseñanza que me enseñaban siempre mis maestros jesuitas de filosofía. Dios perdona siempre, los hombres a veces, la naturaleza nunca perdona. Hacemos la última pausa y enseguida volvemos. Muchas gracias. Y usted sabe, señora, usted sabe, señor, que para lo bueno y solamente para lo bueno somos extremadamente caprichosos. Y como este programa es no visto, es muy visto y muy consultado por toda la clase política argentina, a propósito y solamente a propósito, volvemos a decir lo que de un tiempo a esta parte compartimos con ustedes. ¿Por qué en una Argentina empobrecida, y esta es nuestra primera propuesta, por qué en una Argentina mendicante, por qué a nivel nacional, a nivel ministerial, tenemos 24 ministerios? Oprobio, decadencia que se repite en los ministerios de todas y cada una de las provincias de la República Argentina.
¿Por qué en una Argentina mendicante? ¿Por qué en una Argentina empobrecida tenemos 1.298 intendencias en todo el territorio de la República Argentina? Casi 60 intendencias por provincia, es decir, tenemos un macroestado nacional, un macroestado provincial y un macroestado municipal. Macroestado nacional, provincial o municipal que se ha convertido en los últimos 40 años de secuencia democrática en cueva de punteros políticos, en cueva de parásitos políticos y en cueva de acomodados políticos. Y se da profunda tristeza que ningún periodista de la República Argentina, periodistas de radio AM o FM, de la prensa escrita y de la prensa televisiva, insisto, ningún periodista mencione este tema llamativamente, entre comillas, no causa sorpresa que Unión por la Patria, ya que quieren tanto a la patria, y que Juntos por el Cambio, ya que quieren cambiar la corrupción por la honestidad, estén absoluta y completamente mudos frente a este propósito. Y están absoluta y completamente mudos porque el poder de los negocios y los negocios del poder es la verdadera corrupción y decadencia de la República Argentina. Segunda propuesta que cada tanto a propósito la repetimos. La Argentina tiene inflación. Entonces, los políticos argentinos, de donde vengan, de la izquierda, del derecho o del centro, si no tienen ideas para poder bajar la inflación, tengan dignidad o tengan humildad para copiar a nuestros vecinos. Los siguientes países vecinos nuestros, no hablo de Noruega, Austria, Alemania, Finlandia o Dinamarca, hablo de Bolivia, hablo de Brasil, hablo de Chile, hablo de Colombia, de Perú, de Paraguay y de Uruguay. Estos países mencionados, nuestros vecinos, tienen una inflación anual promedio del 4,7 punto anual. Repito, promedio 4,7 anual. Acá tenemos el 6-7% mensual. Otra propuesta, y cada tanto la repetimos, ¿por qué la República Argentina no fabrica autos? Si en la década del 60 la República Argentina fabricaba el auto Siam Di Tela, que era el auto que usaban todos los taxistas de la República Argentina porque era económico, porque era cómodo, porque era irrompible y porque era un flor de auto fabricado en la República Argentina. Y una pregunta para todos los televidentes: ¿por qué los países del mundo, tales como Japón, Estados Unidos, Alemania, Francia, Italia e Inglaterra, estos 6 países son los únicos países del mundo que fabrican autos? Yo quiero recordarle, señora, señor, que los lobbies económicos, que los lobbies financieros, que los lobbies políticos de las multinacionales existen. Las grandes marcas del mundo, le hace de automotores, de electricidad o de lo que fuere, ponen y sacan presidentes, ponen y sacan ministros. No hay que ser militante marxista, trotskista, maoísta para poder decir esto. Simplemente no hay que ser un verdadero estúpido. ¿Por qué la Argentina no tiene flota mercante cuando tenemos nosotros 4.000 kilómetros de litoral marítimo? ¿Por qué no tenemos flota pesquera cuando tenemos la riqueza histícola más grande del mundo? Y créame, señora, créame, señor, que estos temas, mientras este conductor y este programa esté vigente, cada tanto y a propósito los vamos a repetir. Y nosotros hace muchísimos años, casi 23 años, que compartimos con usted, señora, señor, los principios y valores permanentes para una Argentina mejor. Los primeros principios decimos que son la nación, la bandera, el hogar y la familia. Nación
como un proyecto de vida en común para todos los argentinos. Bandera como el signo y el símbolo de pertenencia a la nación. El hogar y la familia como la primera y última casa del hombre. Y compartimos también las 5 palabras mágicas en una Argentina impaciente, en una Argentina que ha perdido el vocabulario, en un argentino que a veces ha perdido el sentido de futuro. Proponemos que a nivel de todos los días, en la escuela, en el colegio, en el trabajo, en la vereda con los vecinos, las 5 palabras mágicas. Buen día, por favor, perdón, permiso y muchas gracias. Y también hace muchos años que proponemos una política sanitarista de prevención de alcohol, de droga y de pastillas, no para acusar, no para estigmatizar, sino para acompañar, sino para curar. Y entonces, en esta política sanitarista no hay ninguna cosa genial que digamos, es escuchar, comprender y curar. Y también de un gran tiempo a esta parte pedimos una política de paternidad responsable. ¿En dónde? En el colegio secundario, para que la chica joven, para que el chico joven comprenda lo que es traer una vida al mundo, estar al lado del hijo, darle buen ejemplo, criarlo, escucharlo, guiarlo en la vida. Y a la mujer argentina le pedimos que siga siendo leal a su esencia, porque la esencia de la mujer en cualquier parte del mundo es la prudencia, es la paciencia y es la valentía. Pero que no hable más el doctor Mariano Zauvidé, que hable la filosofía clásica, clásica por lo clara, clásica por lo sencilla y clásica por lo actual, porque lo actual como lo clásico nunca pasa de moda. Hoy nos va a hablar Antístenes de Atenas, 444 a.C., 365 a.C. Antístenes de Atenas, que al comienzo de su carrera en filosofía fue discípulo del sofista Gorgias. Por eso sus primeras enseñanzas y escritos tienen un estilo francamente retórico. Después su carrera filosófica continuó al lado de Sócrates, del cual el mismo Antístenes dice que de Sócrates aprendió la paciencia, la perseverancia, la austeridad. Y Antístenes de Atenas cierta vez les dice a sus discípulos: es mejor caer en manos de los cuervos que de los aduladores, porque los cuervos devoran muertos, pero los aduladores devoran vivos. ¿Y saben qué, señores políticos, tanto del oficialismo como de la oposición, después de 40 años seguidos de democracia, donde tenemos 130% de inflación anual, 20 millones de pobres e inseguridad, basta de palabras, basta de retóricas, basta de prometernos el paraíso. Es hora de soluciones. Hasta la próxima y muchas, pero muchísimas gracias.